En primer lugar, vamos a hablar de las fiestas de Israel. Podríamos definir, dependiendo de cómo las acomodes y cómo las categorices tú solito, podríamos estar hablando que hay 4, 5 o 6, dependiendo de cómo las acomodes, pero básicamente hay 4. 5, hay 5, vamos a decir que hay 5. Perdón, ahorita vas a entender por qué. Bueno, la primera fiesta o festividad que Israel festejaba era la que todos nosotros conocemos como el Día de Reposo. Eran días señalados en los que Israel tenía que festejarlos o guardarlos de cierta manera. Entonces el primer, y que tal vez por eso yo decía 4 o 5, dependiendo de si tú cuentas el Día de Reposo como una festividad. Muchos manuales o cosas lo identifican así. De hecho, en el mismo capítulo ya se me fue. Levítico 23, justamente las festividades de Israel se menciona el Día de Reposo. Entonces, primera fiesta de Israel, el Día de Reposo. La segunda fiesta de Israel, vamos a en este orden, es la Pascua. La Pascua se celebraba a finales de marzo, bueno, lo que nosotros sería marzo. Y era una fiesta que duraba, dependiendo de cómo lo veas, un día. La fiesta, como tú ya sabrás, es esta parte de conmemorar la salida de Egipto, y era esta parte de matar o hacer el sacrificio, ver que no se le rompiera ningún hueso, con la sangre marcar el marco de la puerta. Y todo esto significaba, o más bien era para recordar lo que el Señor había hecho cuando los había sacado de Egipto. Entonces la Pascua se seguía manteniendo exactamente así. Ahora, de la Pascua nosotros podemos decir que era parte de la Pascua otra festividad que se conoce a veces como la fiesta de los panes sin levadura. Ahí es donde te digo que puedes decir que son 6 o 5, dependiendo de cómo lo consideres. Si la fiesta de los panes sin levadura te parece aparte de la Pascua, entonces serán 6 festividades. Muchas personas los juntan porque inmediatamente después al día siguiente de la cena de Pascua empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Entonces muchas veces las personas lo ven como una sola fiesta, la fiesta de Pascua, que empezaba con una cena pascual y después ya seguía con 7 días de comer panes sin levadura. Entonces ahí está, es la definición de la fiesta: 7 días sin comer panes que tuvieran levadura. Por eso la fiesta de los panes sin levadura no está tan difícil de aprenderse. Ahora, entonces ya llevamos 2 festividades, el Día de Reposo y la fiesta de Pascua, que a su vez muchos dicen incluye la fiesta de los panes sin levadura. Tercera festividad de Israel, el día que cristianamente conocemos como Pentecostés, o también el Día de las Primicias. Esta festividad era 7 semanas después de la Pascua, más o menos a finales de mayo o inicios de junio. Duraba un día. En esta festividad se ponía justo en el calendario con los inicios de la cosecha de trigo. Por ende, también, aparte de otros sacrificios que se hacían sacrificios de trigo en el altar. Repito, era la época en el año en el que empezaba la cosecha de trigo, y por ende también se ofrecía trigo en el altar. El significado, lo que representaba para Israel, el manual de instituto menciona que aunque todos sabíamos que el campesino labra la tierra, trabaja la tierra, al final de cuentas esta festividad indicaba que en última instancia toda esta abundancia, todo este alimento, todas estas bendiciones provenían de Dios. Así que todo este trigo que vamos a cosechar y que vamos a tener para nosotros, bueno, Jehová es el dador, ofrendémosle parte de este trigo, ¿vale? La fiesta de las primicias, o la fiesta de Pascua, que sería nuestra tercera festividad. La cuarta festividad es el Día de la Expiación. En el video pasado hablamos un poquito de esa festividad. Se hacía el 10º día del 7º mes y era una fiesta solemne. Las otras festividades de Israel podemos verlas justamente como eso, como más joviales, más alegres, más de júbilo y alegría. Esta fiesta o esta festividad era la más solemne. De hecho, en la escritura donde el Señor la describe, dice: afligiréis vuestra alma. Entonces se esperaba que fuera esta fiesta no un rollo de celebrar y gratitud solamente, o órale que el Señor nos liberó de los egipcios, sino más bien era una festividad de arrepentimiento, de corazón contrito, corazón quebrantado, espíritu contrito, podríamos decirlo así, corazón quebrantado. Entonces la fiesta del Día de la Expiación, de nuevo el 10º día del 7º mes en el calendario judío, una fiesta solemne. En esta fiesta, como ya lo habíamos hablado, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, hacía limpieza por él y por el pueblo por medio de 2 corderos. El primero se sacrificaba para limpiarlo a él, al sacerdote, y después el segundo se le imponía las manos, se confesaban los pecados de Israel y se mandaba al desierto.
y esa era ahí, sí, estaban en el desierto, se sacaba del campamento. Significaba justamente la limpieza del pueblo. Entonces esa fiesta básicamente era una fiesta de arrepentimiento, un momento de afligir nuestra alma, como dice Jehová, era una fiesta muy solemne para Israel y representaba el que ellos se limpiaban del pecado. La quinta y última fiesta es la de los tabernáculos, pero antes de decir te voy a recordar las otras fiestas que ya llevamos para que no se nos olviden. 1, el día de reposo. 2, Pascua, que incluye la fiesta de los panes sin levadura. 3, el día de Pentecostés o la fiesta de las primicias, donde se ofrecía trigo. 4, la fiesta del día de la expiación. Y 5, la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos era 5 días después del día de la expiación, ¿vale? Y esto era más o menos a finales de septiembre, inicios de octubre. Esta festividad duraba 8 días. Constituía, como parte de la celebración, lo que hacían era que construían chozas hechas de ramas y vivían en ellas durante el festejo. Entonces hacían cabañitas o chozas o como las conozcan y ahí vivían. ¿Qué significaba esto para ellos o qué representaba? Bueno, para ellos mantenía fresco el recuerdo de su viaje a través del Éxodo, de cuando no fueron nómadas. Y bueno, muchas de estas fiestas se hacían ya cuando entraron en la tierra prometida, ¿eh? No quiere decir que estas fiestas las empezaron a hacer inmediatamente en el desierto. Muchas veces el Señor, o en varias ocasiones el Señor decía, una vez que estés en la tierra prometida, festejarás esto y esto y esto. Bueno, entonces esta fiesta de los tabernáculos tenía justamente como propósito recordarle a Israel el tiempo en el que justamente eso, vivía en chozas y tenía que andarlas armando y vivía errante en el desierto, por así decirlo, ¿no? Entonces recordaba la bondad del Señor durante el Éxodo. Y volvemos a recapitular solamente para que quede súper claro. Primera fiesta en Israel, el día de reposo. Segundo, la Pascua, que incluía la fiesta de los panes sin levaduras. Había una cena pascual y después 7 días sin comer panes que tuvieran levadura. La tercera festividad era la Pascua o el día de las primicias, donde se ofrecía trigo, ya que en el inicio de la cosecha y se recordaba que todo venía de Dios. La cuarta era el día de la expiación, donde se dejaba un cordero ir como cargando los pecados de Israel. Era la fiesta más solemne. Y en último lugar, la fiesta de los tabernáculos, donde vivían en chozas hechas con ramas a fin de recordar la bondad de Dios para con ellos durante el Éxodo.